Soyez les bienvenus à nouveau à Français avec moi partout. Aujourd'hui, on se trouve à côté de Café Avasso à Cocorit. C'est un endroit où vous pouvez acheter du café, des baguettes, des desserts, des snacks, des boissons chaudes, des boissons froides et des desserts. Alors, je vous disais déjà parce que ce sont très bons. Alors, je vous recommande tellement de venir, de passer du temps avec n'importe qui et profiter des commerces locaux qui se trouvent près de notre ville. Je vais reprendre la conjugación. Vamos a retomar lo que viene siendo los verbos, ¿no? En un video anterior pues ya veíamos el verbo être, descripción, localización, el verbo avoir, que es la posesión, y ahora vamos a empezar con otra variedad de verbos a los cuales se les llama verbos de primer grupo. Los verbos del primer grupo son los que terminan en ER. Alors, tenemos unos verbos esenciales muy cotidianos de primer grupo, por ejemplo el verbo parler, el verbo écouter, el verbo manger, el verbo marcher, oui, y hay más, ¿no? Entonces, estos verbos tienen en común que van a seguir el mismo patrón de conjugación. Ese patrón de conjugación es el que les voy a poner aquí enseguida. Oui. Quiere decir que vamos a quitar la terminación ER, on va enlever la terminación ER et on va ajouter une terminaison différente, ça dépend de quel sujet. Por ejemplo, para el sujeto de je voy a agregar la letra E. Oui, para el sujeto de tu es ES. Y así nos vamos. Il, elle, on, je vais ajouter la letra E. Pour le sujet de nous, je vais ajouter ONS. Pour le sujet de vous, je vais ajouter E7. Et pour le sujet de il, elle au pluriel, je vais ajouter ENT. Mais à quoi je vais ajouter ça? À quoi? À quoi vais-je ajouter ces terminaisons? Le radical, oui, mi base, va a ser siempre mi verbo sin la terminación ER. Quiere decir que si yo digo parler, voy a quitar el ER y va a quedar parle. Esa misma terminación se va a acomodar para todos los sujetos y se les va a agregar la terminación que les mencioné anteriormente. Entonces, esa base, en este caso de parler, parle, es para todos. ¿Sí? Y le agrego es, dependiendo de qué sujeto sea. Si yo quiero decir nosotros hablamos, quedaría nous parlons. Si yo quiero decir ella habla francés, elle parle français. Oui. Si yo quiero decir nosotros comemos, ocupo el verbo manger, ocupo quitarle ER y queda mange para todos mis sujetos. Y en el caso específico de nous, le agrego ONS. Va a haber unos casos especiales en este verbo, por ejemplo, es un caso especial, los que terminan en ger, donde voy a conservar la letra E por cuestiones fonéticas. Y va a haber otros casos específicos donde a lo mejor se le cambia un acento, donde la C se hace cedir, y hay otras cuestiones ahí mínimas, diferencias de puntuación, ¿no? Entonces, la regla va a ser muy general, va a ser para todos los verbos terminando en ER, excepto el verbo aller, y vamos a agregar esas terminaciones. Entonces, retomando manger, les decía, si yo quiero decir nosotros comemos, es nous mangeons. Si yo quiero decir tú comes un sándwich, tu manges un sándwich. ¿Sí? Si yo quiero decir yo camino por Cocorit, je marche sur Cocorit. ¿Oui? Je parle, yo hablo à côté de Café Avasso, à côté du Café Avasso. ¿Oui? Je mange une baguette, me como un baguette a Café Avasso, oui. Y así nos podemos ir mencionando más verbos. Aquí les dejo una lista de verbos comunes de primer grupo, los cuales van a seguir el mismo patrón de conjugación y son ya una amplia variedad de verbos, ¿no? Hay que recordar que los verbos se dividen en tres grupos. Estamos analizando los más básicos, que son los de premier groupe. Hay segundo grupo, los que terminan en IR. Y hay tercer grupo, que son los que terminan en OIR y los que terminan en RE, que son muy irregulares y que vamos a ir analizando uno que otro conforme se vaya requiriendo, ¿no? Dependiendo de la lección, dependiendo de la competencia, dependiendo de lo que estemos aprendiendo en ese momento, del contexto, pues vamos a ir requiriendo ciertos verbos y es cuando vamos a irlos aprendiendo poco a poco, ¿no? Por mientras, los del primer grupo son esenciales, son muy comunes, son muy hablados y pues ya les dejé aquí la fórmula, ¿no? Para hacer esa conjugación.
Si fuera en negación, si fuera yo no hablo, por ejemplo, yo no hablo portugués, sería je ne parle pas portugais. Si yo no como caracoles, je ne mange pas de escargot, je ne mange pas. Que estamos viendo en esta estructura que el ne y el pas, esas dos palabritas esenciales, me forman la negación en francés y me hacen como un sándwich el verbo, ¿sí? O sea, el ne antes del verbo y el pas después del verbo ya conjugado en presente. Esta conjugación que estamos viendo es todo presente simple y pues nos va a servir mucho para cualquier verbo que tengamos del primer grupo que termine en ER en infinitivo, los cuales pues poco a poco vamos a ir aumentando esa variedad que ya traemos. Y pues por mi parte sería todo. Espero que esta explicación haya servido. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous répète, n'hésitez pas à me demander. Nous sommes ici, comme je vous disais, à Capea Vaso, juste à côté du musée Los Yaquis. Alors, nous avons une vue superbe. C'est le coucher du soleil maintenant. Et on se revoit à la prochaine et merci beaucoup.